La empresaria durmió borracha en el taxi, pero lo que dice al despertar deja pálido al taxista. Javier Ramírez estaba cerrando otra noche de trabajo cuando la mujer entró tambaleándose en su taxi y se durmió antes siquiera de decir el destino. Él pasó casi 40 minutos intentando despertarla, sin éxito. Cuando finalmente ella abrió los ojos, aún pesados y confusos, y lo miró, dijo algo que hizo que la sangre se le fugara del rostro a Javier de una vez por todas. Era una noche de llovizna fina en Puerto de las Brisas. El pequeño pueblo costero estaba casi completamente detenido a esa hora. Las calles mojadas reflejaban los pocos postes encendidos y el ruido lejano de las olas llegaba amortiguado por la lluvia que no paraba desde el anochecer. Era el tipo de noche que hacía que los residentes se quedaran en casa, y eso era bueno y malo al mismo tiempo para quien vivía del taxi. Javier había hecho 5 viajes ese sábado. No era poco, pero tampoco era suficiente para dejarlo satisfecho. Tenía cuentas de fin de mes que pesaban más que los pesos que llevaba en el bolsillo. El taxi necesitaba una revisión que venía postergando desde hacía 3 semanas, y la renta del departamento donde vivía solo ya había vencido el jueves. Solía no pensar en esas cosas mientras manejaba. Pensar en deudas al volante era receta para distraerse, y distraerse en el tránsito, incluso en un pueblo pequeño como aquel, tenía su precio. Faltaban 20 minutos para la medianoche cuando el celular vibró en el soporte pegado al tablero. Era una solicitud nueva. La dirección de recogida era el Balcón Dorado, un restaurante-bar que quedaba en la parte más concurrida de la ciudad, a 2 cuadras del malecón. Javier conocía bien el lugar. Era donde las personas de posición solían celebrar, cerrar contratos, cenar con clientes. Los viajes de ahí solían ser lucrativos, no por el valor de la tarifa, sino porque quienes salían de El Balcón rara vez se preocupaban por el cambio. Llegó en menos de 3 minutos. En la banqueta mojada, bajo el toldo del restaurante, una mujer intentaba mantenerse en pie con una determinación que claramente estaba más allá de sus condiciones en ese momento. Tenía unos 40 años, cabello oscuro suelto, vestía un vestido negro ajustado con tirantes finos que claramente había sido elegido para una ocasión importante. Sostenía un bolso de cuero oscuro con ambas manos, como si soltar ese bolso fuera soltar el último hilo que la mantenía en pie. Un hombre de traje oscuro, a quien Javier reconoció como uno de los guardias de seguridad del lugar, estaba a su lado con una expresión de alivio mal disimulada cuando vio el taxi detenerse. «Gracias por venir rápido», dijo el hombre, ya abriendo la puerta trasera del coche con cierta urgencia. «Ella pidió el taxi ella misma, pero creo que ya no está en condiciones de hablar mucho». Javier miró a la mujer siendo guiada al asiento trasero. Ella entró sin resistencia, se hundió en el asiento como si los huesos se le hubieran derretido y el bolso cayó a su lado. Algunos pesos cayeron fuera de la abertura del bolso, como si hubiera pagado la cuenta a toda prisa y metido el cambio allí sin mirar. «¿Tiene a alguien a quien llamar?», preguntó Javier por la ventanilla bajada. Dijo que quería ir al hotel. Mencionó el nombre El Rincón del Mar en la avenida principal, pero después de eso no le saqué nada más. «Entendido», dijo Javier. El hombre cerró la puerta y volvió al interior del restaurante sin mirar atrás. Javier arrancó despacio, los limpiaparabrisas barriendo la llovizna a un ritmo lento y monótono. Miró por el espejo retrovisor. La mujer ya había inclinado la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados, la respiración regular y profunda. Estaba dormida. Conocía bien esa situación. En los 21 años que llevaba trabajando como taxista en Puerto de las Brisas, había llevado a mucha gente en ese estado. El protocolo era siempre el mismo: llegar al destino, intentar despertar, y si no despertaba, llamar a alguien responsable. El Rincón del Mar quedaba a 8 minutos. Javier manejó en silencio, la radio apagada por costumbre cuando llevaba un pasajero durmiendo. Llegó al hotel, se detuvo en la entrada cubierta, encendió las intermitentes y se giró hacia el asiento trasero. «Señora, llegamos al hotel». Nada. Dio una palmada leve contra el respaldo del asiento. «Señora, El Rincón del Mar. Llegamos». La mujer se movió un poco,
Murmuró algo incomprensible. La cabeza se inclinó hacia el otro lado y volvió a dormir como si nada hubiera pasado. Javier suspiró. Salió del coche, entró a la recepción y le explicó la situación al chico de turno. El recepcionista pidió el nombre de la huésped. Javier volvió al taxi, miró el bolso de la mujer sin tocar nada. Había una tarjeta de presentación que se había deslizado hacia afuera junto con unos pesos. Se inclinó, leyó lo que estaba escrito sin necesidad de tomar la tarjeta. Gabriela Sandoval, directora ejecutiva, Sandoval y Ramírez Asociados. Javier leyó una vez. Leyó de nuevo. Ramírez. Era un apellido común. Había cientos de Ramírez solo en esa ciudad, miles en todo el país. No significaba absolutamente nada. Y sin embargo, algo en su pecho se apretó de una manera que no pudo explicar. Volvió a la recepción con el nombre. Gabriela Sandoval, dijo al recepcionista. El chico revisó el sistema, pasó el dedo por la pantalla unas cuantas veces y negó con la cabeza. No tenemos ninguna Gabriela Sandoval hospedada. Es posible que sea de otro hotel o que aún no haya hecho el check-in. Javier se quedó parado en la acera cubierta por un momento, la llovizna llegando en diagonal y mojando la manga de su chaqueta azul. Pensó en las opciones. Podía llevarla a urgencias, que quedaba a 6 cuadras de ahí. Pero no estaba mal, solo estaba durmiendo. Volvió al coche. Lo intentó una vez más. Señora, por favor, necesito su ayuda aquí. Dígame dónde está hospedada. La mujer no respondió. Javier se quedó sentado ahí con el motor encendido, el parabrisas empañándose lentamente, tratando de decidir qué hacer. Ya eran casi las 12:30. La calle del hotel estaba desierta. En sus 21 años de profesión, podía contar con los dedos de una mano las veces que una situación así le había dado algún trabajo real. La mayoría se resolvía sola cuando la persona despertaba. Así que lo intentó de nuevo, esta vez más firme. Señora, necesito saber su destino. Si usted no me dice a dónde va, voy a tener que llevarla a urgencias. La mujer se movió, despacio como alguien que sale de un sueño muy profundo. La cabeza se levantó un poco, los ojos se abrieron, pesados, sin foco. Se quedó quieta unos segundos mirando al techo del taxi, como si tratara de recordar cómo había llegado ahí. Javier la observó por el espejo retrovisor esperando. Entonces ella giró la cabeza y lo miró. Sus ojos, aunque aún nublados por el sueño y el alcohol, tenían algo que él no pudo identificar de inmediato. Era una mezcla de confusión y reconocimiento, como alguien que despierta de un sueño y ve en la realidad algo que estaba soñando. Ella parpadeó 2 veces. «Tú eres Javier», dijo ella. La voz aún cargaba el peso del sueño, un poco arrastrada, pero las palabras eran claras. «Javier Ramírez, tienes una hija que se llama Sofía». El silencio que cayó en el taxi fue tan pesado que Javier sintió como si el aire dentro del coche hubiera cambiado de consistencia. Se quedó inmóvil unos segundos. Miraba a esa mujer que nunca había visto antes en la vida, que había entrado tambaleándose a su coche 40 minutos atrás y que ahora decía un nombre que él no escuchaba de nadie desde hacía 15 años. ¿Qué? Su propia voz salió como un susurro. La mujer se llevó la mano a la frente, apretó los ojos como quien intenta organizar sus propios pensamientos dentro de una cabeza aún llena de niebla. «Dios mío», dijo bajito. «Bebí demasiado. Lo siento». «¿Cómo sabes ese nombre?» La voz de Javier salió más firme ahora, pero había un pequeño temblor en ella que no pudo controlar. La mujer lo miró de nuevo, esta vez con más enfoque. Sus ojos recorrieron su rostro, la chaqueta azul, las manos en el volante, y luego volvieron a su cara. «Realmente eres tú», dijo ella lentamente. «Vi una foto tuya, una foto antigua, de cuando eras más joven, pero aún así, te reconocí». Javier no pudo responder de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. «¿Dónde viste esa foto?» «La tiene Sofía», dijo la mujer. «Ella es mi socia, la Sandoval y Ramírez de la tarjeta de presentación. El Ramírez es ella. Somos socias desde hace 6 años».
Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y principalmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Javier se quedó mirando a aquella mujer en el asiento trasero de su taxi por un tiempo que no supo medir. Pudieron haber sido 10 segundos. Pudo haber sido un minuto entero. La lluvia aumentó un poco afuera. Una ráfaga de viento sacudió ligeramente el coche. ¿Cómo está ella? Escuchó su propia voz salir y no reconoció el tono en ella. Era una voz que venía de un lugar que había cerrado hacía mucho tiempo. La mujer en el asiento trasero, Gabriela, pareció finalmente percibir el peso de esa pregunta. Se enderezó un poco, pasó la mano por su cabello despeinado y lo miró con una expresión que mezclaba el residuo del alcohol con algo más sobrio, más humano. «Ella está bien», dijo Gabriela. «Está muy bien. Trabaja mucho, es inteligente, es decidida. Ha construido muchas cosas». Javier cerró los ojos por un segundo. Sofía. La última vez que había visto a su hija, tenía 12 años. Todavía recordaba las sandalias amarillas que usaba ese día, y la forma en que ella había vuelto el rostro cuando su madre la tomó del brazo y subió al coche sin dejarlo despedirse bien. Él se había quedado en la acera viendo el coche alejarse, sin saber que ese sería el último día que vería a su hija por muchos años. «¿Estás bien?» La voz de Gabriela lo sacó del lugar donde había ido. «Estoy», dijo él, pero sus manos aún sostenían el volante con una firmeza innecesaria para un coche detenido. Gabriela guardó silencio por un momento. Miró hacia la ventana, hacia la calle mojada afuera, y cuando volvió a mirarlo había algo diferente en su expresión. «No debería haber dicho eso así», dijo ella, «de la forma en que lo dije. ¿Me perdonas?» «No hay nada que perdonar», respondió Javier. «No hiciste nada malo». «Sí lo hice. Fui grosera. Me desperté aquí en tu coche sin entender nada. Vi tu rostro y la ficha cayó de repente. Pero no era así como planeaba que esto pasara». Él giró el cuerpo hacia ella con más atención. «¿Planeabas que esto pasara?» Gabriela cerró los ojos por un momento, como alguien que se da cuenta de que dijo más de lo que debía en el momento equivocado. Cuando abrió los ojos de nuevo, había una sobriedad en ellos que el alcohol no había logrado ocultar del todo. «¿Podemos hablar?», preguntó ella. «No aquí así, tú en el asiento delantero y yo atrás. ¿Hay algún lugar donde podamos sentarnos?» Javier miró hacia la calle. Era casi la 1 de la mañana. La mayoría de los establecimientos estaban cerrados, pero había una panadería abierta las 24 horas a 3 cuadras de allí, que servía café y pan dulce de queso hasta el amanecer y donde él solía parar entre viajes. «Hay una panadería cerca de aquí», dijo él. «Perfecto». Llegó en menos de 4 minutos. Estacionó enfrente, y los dos bajaron del taxi bajo la lluvia que había disminuido de nuevo a una llovizna fina. Gabriela sostuvo su bolsa contra el cuerpo, los pesos aún escapándose ligeramente por la abertura, y Javier fingió no verlo. La panadería era pequeña, iluminada por una luz blanca un poco demasiado fuerte para esa hora. Había 2 mesas de fórmica ocupadas, un muchacho que dormía recostado en una de ellas y un señor de más edad que tomaba café leyendo un periódico doblado. Detrás del mostrador, una mujer con delantal miró a los dos sin mucho interés. Javier pidió 2 cafés. Gabriela pidió un vaso de agua también. Se sentaron en la mesa del fondo. Por algunos segundos, ninguno de los dos habló. Javier miró las manos de ella, las uñas bien cuidadas, los dedos finos. Miró su ropa, el vestido que había sido elegido para una noche de celebración. Ella parecía diferente de la imagen que la palabra empresaria solía traer a su mente. Parecía cansada, de un cansancio que iba más allá de esa noche. «¿Sofía sabe que viniste a Puerto de las Brisas?», preguntó él. Gabriela envolvió el vaso de agua con ambas manos antes de responder. «Ella sabe que vine a una reunión de negocios aquí. No sabe que estaba pensando en intentar hablar contigo. Pero sabías que yo vivía aquí». «Lo sabía. Sofía me contó cosas a lo largo de los años. Nunca todo de una vez,
siempre de a poco, en los momentos en que bajaba la guardia. Dijo que su papá vivía en Puerto de las Brisas, que era taxista, que se llamaba Javier. Javier apoyó el codo en la mesa y la frente en la mano cerrada. La mesera trajo los 2 cafés y el vaso de agua sin decir nada, y se fue. ¿Y qué más te contó?, preguntó él sin levantar la cabeza. Gabriela dudó. Esa duda duró el tiempo suficiente para que Javier entendiera que lo que estaba a punto de decir no era sencillo. Me contó que su papá se fue cuando ella tenía 12 años, dijo Gabriela con cuidado. Que él eligió irse, que nunca más intentó contactarla. Javier levantó la cabeza despacio. Esas palabras se posaron en él como algo demasiado pesado. Eso no es verdad, dijo él. La voz salió baja pero firme. Gabriela lo miró sin pestañear. Sé que vas a decir eso, dijo ella, y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque... Se detuvo, miró el café que aún no había tocado y retomó. Estoy aquí porque Sofía ha estado sufriendo mucho tiempo con esto, aunque no lo demuestre, y porque en los últimos meses empezó a hacer preguntas que no hacía antes. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti, sobre cómo fue, sobre si vale la pena intentar descubrir la verdad. Javier guardó silencio por un momento. ¿Tú qué crees que pasó?, preguntó él entonces. Gabriela inclinó la cabeza ligeramente. Honestamente, creo que la historia que recibió Sofía tiene huecos. Siempre lo pensé. Ella dice que su papá se fue y nunca intentó contactarla, pero cuando lo dice hay algo en su manera de hablar que no cuadra con lo que conozco de ella. Sofía no te odia, no puede odiarte, y quien realmente fue abandonado sin ningún intento de contacto, en mi experiencia termina desarrollando un odio que Sofía no tiene. Javier sintió un nudo en la garganta. Lo intenté, dijo él. Durante años lo intenté. Llamé al número que tenía, pero había cambiado. Fui a la dirección donde vivían, pero Beatriz se había mudado. Envié carta a la casa de la mamá de Beatriz, porque era la única dirección fija que tenía, y nunca recibí respuesta. Gabriela escuchó todo eso sin interrumpir. ¿Tienes alguna prueba de eso?, preguntó ella, no con desconfianza, sino con la voz de quien ya está pensando en el siguiente paso. Tengo el registro de una carta certificada que envié hace 12 años. Guardo todo. Siempre lo guardé. No sé bien por qué. Tal vez porque sabía que un día necesitaría mostrárselo a alguien. Gabriela se quedó mirándolo por un largo momento. Luego tomó el café, dio un sorbo y colocó la taza de vuelta en la mesa con una calma que sugería que estaba pensando con mucho cuidado en lo que iba a decir. Javier, dijo por fin, no prometo nada. ¿Entiendes? No soy yo quien va a decidir si Sofía quiere o no saber esto. Pero puedo decirte que ella está en un punto de la vida donde esta pregunta se está volviendo demasiado grande para guardarla sola. ¿Cuánto tiempo la conoces? 6 años de sociedad. 8 de amistad. Ella fue mi dama de honor en la boda. Es como una hermana para mí. Javier se quedó mirando a la mujer al otro lado de la mesa. Ella había entrado tambaleándose a su coche. Había dormido 40 minutos sin despertar, y ahora estaba sentada allí a la 1 de la mañana, en una panadería 24 horas con el vestido de fiesta arrugado, hablando de su hija con una calma y una seriedad que no tenían nada de improvisación. ¿Por qué estabas bebiendo hoy?, preguntó de repente. Gabriela parpadeó, sorprendida por el cambio de dirección. Cerramos un contrato importante hoy. Estaba celebrando con los socios. Pero estabas bebiendo sola cuando llamaste al taxi. El guardia de seguridad dijo que pediste el coche tú misma. Gabriela se quedó callada un segundo. Los socios se fueron temprano. Yo me quedé. ¿Estabas pensando en ella? La pausa que siguió fue la respuesta más honesta que ella podría haber dado. Estaba pensando en ti, dijo Gabriela finalmente. Tenía tu dirección anotada en el celular desde hace 2 semanas, solo que no había tenido el valor de llamar, y cuando el último socio se fue, miré esa nota y seguí bebiendo en lugar de llamar. Soltó una risa pequeña y sin gracia. No fue mi mejor noche. Javier se quedó mirándola. Había algo en esa mujer que no lograba definir exactamente. No era simplemente la amiga de su hija haciendo un favor.
Había algo más personal en todo eso, algo que ella aún no había dicho. «¿Por qué te importa tanto esto?», preguntó él. «Sofía es tu amiga, lo entiendo, pero esto va mucho más allá de lo que la mayoría haría por una amiga». Gabriela miró la mesa. «Porque sé lo que es crecer pensando que tu padre no te quiso», dijo ella, con la voz un poco más baja, «y descubrir años después que la historia era mucho más complicada de lo que te contaron». Javier la miró. «¿Te pasó a ti?». Ella no respondió de inmediato. Tomó el vaso de agua, bebió un sorbo lento, y cuando lo dejó de nuevo, había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mujer que se había despertado confundida en el taxi. Era alguien que cargaba un peso que había aprendido a disimular muy bien. «Le pasó a mi mamá», dijo ella. «Pero esa es otra historia». Y por la forma en que lo dijo, Javier entendió que no era solo otra historia. Era la historia que explicaba por qué ella estaba sentada en esa mesa a la 1 de la mañana con su dirección anotada en el celular. Estuvieron otra hora en esa panadería. Javier fue contando, poco a poco, su versión. No como quien se defiende de una acusación, sino como alguien que por fin tenía un lugar donde guardar una historia que había cargado solo durante mucho tiempo. Gabriela lo escuchó todo sin interrumpir, sin hacer juicios visibles, solo haciendo de vez en cuando una pregunta pequeña que mostraba que estaba prestando atención a cada detalle. Cuando los dos salieron, la lluvia había cesado por completo. El asfalto aún estaba mojado y reflejaba las luces de los postes en una franja larga y temblorosa. Gabriela se quedó parada en la banqueta un momento, el bolso colgado del hombro, el vestido negro completamente fuera de lugar en esa madrugada tranquila. «¿Me vas a dar tu número?», preguntó ella. «¿Servirá de algo?». «Aún no lo sé, pero no quiero que esta conversación se quede solo aquí». Javier le dio el número. Gabriela lo guardó en el celular sin ceremonias. «¿Dónde estás hospedada de verdad?», preguntó él. Ella sacó el celular, revisó algo y puso una expresión de quien acaba de recordar algo olvidado. «Hostal Brisa Marina, calle del Maguey, número 12». Sabía que era algo de mar. Javier casi sonrió. «Te llevo». El viaje fue silencioso, pero de un silencio diferente al de principio de la noche. Era el silencio de dos personas que habían dicho muchas cosas y estaban dejando que el peso de eso se asentara. Cuando Gabriela bajó en el hostal, se volvió hacia la ventana abierta del taxi. «Javier, una cosa». «¿Qué?». «Si esto sale bien va a ser difícil antes de que se ponga bueno. Tienes que estar preparado para eso». Él la miró por un momento. «Ya he estado esperando 15 años», dijo él. «Lo difícil, ya lo conozco». Gabriela asintió, como si esa respuesta fuera exactamente lo que necesitaba escuchar. Luego entró al hostal y desapareció por la puerta de vidrio. Javier se quedó allí parado más tiempo del necesario, el motor ronroneando bajito, las manos en el volante. Sofía, la hija que se había convertido en mujer sin que él la viera, que había construido una vida, una empresa, una sociedad de negocios, que guardaba una foto vieja de él sin que él lo supiera, que creía que él había elegido irse. Él no había elegido irse, pero había algo peor que haberse ido, y él lo sabía. Había desaparecido sin poder demostrar que no se había ido por voluntad propia, y durante 15 años alguien había mantenido esa versión intacta. Él sabía quién. Javier dio marcha atrás despacio, salió de la calle del hostal y entró en la avenida principal rumbo a casa. La ciudad estaba vacía y en silencio. En las ventanas de los edificios, la mayoría de las luces estaban apagadas. Él no durmió esa noche. Se quedó acostado boca arriba en la cama estrecha de su departamento, mirando al techo, el ventilador girando lentamente sobre él, y pensó en Sofía usando esas sandalias amarillas. Pensó en el día en que ella había aprendido a andar en bicicleta y en cómo había soltado el manubrio sin darse cuenta y pedaleado sola mientras le gritaba a su papá que mirara. Pensó en el olor a pintura de cuando él había pintado su cuarto de color lila porque ella se lo había pedido, y en cómo ella se había parado en la puerta del cuarto sonriéndole con una sonrisa que llenaba el lugar. 15 años. Una vida entera de una niña
que se había convertido en mujer, y en algún lugar de esa ciudad había una empresaria de vestido negro que sabía dónde estaba su hija. Javier no volvió a casa inmediatamente esa noche. Se quedó manejando el taxi por más de una hora sin aceptar viajes, lo que iba contra su propio hábito de no desperdiciar gasolina. Pero había algo en ese movimiento lento por las calles de Puerto de las Brisas que organizaba los pensamientos mejor que quedarse quieto en un departamento silencioso. Pasó por la calle donde había vivido cuando estaba casado. La casa había cambiado de color, ahora era beige donde antes era blanca, y había una reja nueva al frente que no existía en su época. Otro dueño, otra familia, otra vida construida sobre el espacio donde la suya había empezado y terminado. No se quedó parado, pasó despacio y siguió. Pasó por la escuela donde Sofía había estudiado hasta cuarto de primaria. El edificio estaba cerrado y oscuro, el portón de hierro trancado con cadena. Había una canasta de básquetbol en el patio que él recordaba llevar a su hija a jugar las tardes de sábado, cuando el portón estaba abierto para los vecinos. Ese recuerdo era vivo y específico, de una manera que dolía bien. Era el tipo de dolor que uno prefiere sentir a no sentir, porque significa que algo fue real. Pasó por la casa de su mamá, doña Guadalupe, que había fallecido 7 años atrás y que había sido la única persona que lo había escuchado llorar de verdad cuando el matrimonio terminó. Doña Guadalupe había sido dura con él en una etapa de la vida y generosa en otra, y había muerto convencida de que la hija volvería un día. Ella no había visto que eso pasara, pero Javier tenía la sensación de que, dondequiera que ella estuviera, ella lo sabía. Por último, se fue a casa. Entró al departamento, se hizo un vaso de leche caliente porque era lo que doña Guadalupe le mandaba hacer cuando los pensamientos se volvían demasiado grandes para caber en una sola cabeza, y se sentó en la silla del balcón pequeño que daba al pasillo de servicio. Sofía era socia de una empresa. Tenía 27 años. Tenía una vida que ella había construido con sus propias manos, porque nadie la había construido por ella. Y llevaba una foto de él. Ese detalle era lo que más se quedaba. La foto. No había tirado la foto. A veces eso era suficiente. A la mañana siguiente, Javier fue a casa de su amigo Ricardo. Ricardo Mendoza tenía 55 años, era dueño de una vulcanizadora en la calle lateral del mercado municipal y conocía a Javier desde los tiempos en que ambos habían trabajado juntos en una cooperativa de transporte que había cerrado años atrás. Era el tipo de amigo que no necesitaba teléfono para ser encontrado, porque siempre estaba en el mismo lugar haciendo lo mismo, de lunes a sábado, de 7 de la mañana a mediodía. Javier llegó a las 8:30. Ricardo estaba reparando una llanta de camión, las manos negras de grasa hasta el codo, un cigarro apagado en el borde de la oreja. «Parece que no dormiste», dijo Ricardo sin mirarlo. «No dormí». «¿Problema del taxi?» «No». Ricardo soltó la llanta y se enderezó, limpiándose las manos en un trapo viejo. «Cuenta de una vez entonces, porque claramente viniste aquí a contar algo». Javier contó. Todo, desde la solicitud del balcón dorado hasta la despedida en la puerta del hostal. Ricardo escuchó sentado en una silla de plástico, con una expresión que fue cambiando poco a poco de sorpresa a algo más serio. Cuando Javier terminó, Ricardo se quedó callado por un momento. «¿Va a hablar con Sofía?», preguntó al fin. Dijo que lo iba a pensar. Dijo que no podía prometer nada. «¿Pero le crees?», Javier pensó. «Le creo. No sé por qué exactamente, pero le creo». Ricardo movió la cabeza lentamente. «Javier, una cosa que necesito decirte, y sabes que lo digo porque soy tu amigo. Dime. Si esto sigue adelante, vas a tener que enfrentar a Beatriz de alguna manera. Y Beatriz no se va a quedar callada». Javier lo sabía. Beatriz. Su nombre era como una puerta que él había cerrado con llave y trataba de no abrir. No por enojo, al menos ya no. Por un agotamiento que había ocupado el lugar del enojo con los años. Beatriz había sido la mujer con quien se había casado a los 23 años lleno de esperanza, con quien había tenido a Sofía,
con quien había construido una vida por casi 10 años, hasta que esa vida se había desmoronado de adentro hacia afuera, por razones de las que ambos tenían su parte de responsabilidad. Pero había una cosa que solo Beatriz había hecho. Había una cosa que Javier no podía perdonar y que cargaba con él en silencio desde el día en que se dio cuenta. Beatriz le había dicho a su hija que él había elegido irse, y Sofía le había creído. «Lo sé», dijo Javier, «pero déjame entender mejor la situación antes de ir a ver a Beatriz. No quiero dar un paso en falso». Ricardo asintió. «¿Vas a esperar a que la empresaria llame?» «Voy». «¿Y si no llama?» Javier miró hacia la calle, donde el movimiento de la mañana de domingo empezaba a tomar forma. Una señora caminando con una bolsa del mercado. 2 niños en bicicleta haciendo curvas despacio. Entonces pienso en el siguiente paso. Gabriela llamó esa misma tarde. Javier estaba en el taxi, detenido en una fila de espera cerca de la central de autobuses, cuando el celular sonó con un número que aún no había guardado, pero reconoció de inmediato. «Javier», dijo ella. La voz era diferente a la de la madrugada anterior, más firme, más sobria, claramente una voz de quien había dormido y descansado. «Hablé con Sofía esta mañana». Sintió el estómago revolverse. «¿Y?» «Ella no sabe que fui a Puerto de las Brisas por tu culpa. Le conté solo sobre la reunión de negocios, pero en medio de la conversación le hice una pregunta que siempre hago de vez en cuando». «¿Qué pregunta?» «Si alguna vez ha pensado en tratar de descubrir lo que realmente pasó». Silencio por un momento. ¿Qué respondió? Gabriela respiró hondo del otro lado de la línea. Dijo que no. Dijo que ya sabe lo que pasó. Pero lo dijo en un tono que conozco muy bien. Es el tono que usa cuando se miente a sí misma. Javier apoyó la frente en la mano. Entonces, ¿qué crees que podemos hacer? Creo que necesitas enviarle algo. No una llamada, no un mensaje al celular. Algo físico. Algo que puedas sostener en las manos y que demuestre que lo intentaste. «La carta certificada», dijo él de inmediato. «¿Todavía tienes el comprobante?» «Sí». Lo guardé todo en una carpeta. Tengo el comprobante de envío, la fecha, la dirección. Gabriela se quedó en silencio unos segundos. «Javier, si te digo la dirección donde vive Sofía hoy, ¿se lo envías?» Era una pregunta que parecía simple, pero no lo era. Enviarle algo a su hija era abrir una puerta que había permanecido cerrada durante 15 años. Era poner en manos de alguien que había crecido con una versión específica de quién era él, una prueba de que esa versión era incompleta. Era arriesgarse a que lo rechazara. Era arriesgarse a que no creyera. Pero era arriesgarse, y hacía tanto tiempo que no se arriesgaba a nada. «Se lo envío», dijo él. Gabriela le pasó la dirección. Javier la anotó en un papel que sacó de la guantera. Después de colgar, se quedó mirando ese papel durante un largo momento. Era una dirección en una ciudad que quedaba a 4 horas de Puerto de las Brisas. Una ciudad más grande, con calles que nunca había pisado, donde su hija había construido una vida sin él. Esa noche, fue al pequeño escritorio que estaba en la esquina del cuarto, abrió el cajón de abajo y sacó de allí una carpeta azul desgastada que había cargado de departamento en departamento desde que se mudó solo por primera vez. Dentro de la carpeta había documentos, comprobantes de pago, registros de dirección y en medio de todo un sobre plástico transparente donde guardaba, con un cuidado que rayaba en lo ritual, un solo documento doblado en 4. Era el comprobante de la carta certificada enviada 12 años atrás a la dirección de su suegra, con fecha, con protocolo, con el nombre del remitente y del destinatario claramente impresos. Javier abrió el sobre con cuidado, desdobló el papel y se quedó mirándolo a la luz tenue de la lámpara. Lo había intentado, era la prueba de que lo había intentado, pero una prueba no lo resuelve todo, y él lo sabía. Fue a la papelería a la mañana siguiente, sacó una copia del comprobante y escribió una carta. No fue fácil escribir esa carta. La empezó 3 veces y la tiró 3 veces. No porque no supiera lo que quería decir, sino porque había tantas cosas que quería decir que le costaba encontrar por dónde empezar sin sonar desesperado, o defensivo, o lleno de rencor.
En el cuarto intento, escribió de una manera diferente. No trató de defenderse. No trató de explicarlo todo de una vez. Escribió sobre un día específico. El día de las sandalias amarillas. El día en que ella había andado en bicicleta sola por primera vez. Escribió que había guardado ese momento, que había guardado muchos momentos, que se había quedado con esos momentos como lo único que nadie podía quitarle. Y al final, escribió que entendía si ella no quería responder, que entendía si necesitaba tiempo, pero que había algo que necesitaba que ella supiera y que había un papel que probaba que al menos una vez, hace 12 años, él había intentado llegar hasta ella. Incluyó la copia del comprobante, cerró el sobre, fui al correo. Luego volvió al taxi y trabajó todo el día sin poder dejar de pensar en eso. Ricardo llamó esa tarde para saber cómo había ido. ¿Y fuiste al correo? Fui por la mañana, ya está enviado. ¿Y ahora esperas? Ahora espero. Ricardo se quedó callado un momento al otro lado de la línea. Javier, algo que siempre quise preguntarte pero nunca pregunté, porque no era el momento. Pregunta, ¿nunca pensaste en ir a buscarla en persona? ¿Contratar a alguien para que averiguara la dirección, algo así? Era una pregunta que Javier se había hecho muchas veces a lo largo de los años. La respuesta nunca había sido simple. Lo pensé, dijo él, pero tenía miedo. ¿De qué? De llegar y que ella no quisiera verme. Una cosa es intentar de lejos y no lograrlo. Otra cosa es llegar frente a la hija y que ella te mire y te diga que no quiere. Eso era demasiado grande para arriesgarlo. Ricardo se quedó callado de nuevo. Lo entiendo, dijo él. ¿Crees que fue cobardía? Creo que fue humano, dijo Ricardo. Nadie va con gusto a donde sabe que puede ser rechazado. Javier pensó en eso el resto del día. Los días que siguieron fueron los más extraños que Javier había vivido en mucho tiempo. Trabajaba, comía, dormía, se despertaba, y todo aquello parecía cubierto por una capa de expectativa que no sabía cómo manejar. Gabriela había regresado a su ciudad 2 días después, pero mandaba un mensaje corto de vez en cuando, solo para decir que nada había cambiado aún, pero que estaba al tanto. El jueves, Ricardo llamó. Javier, Beatriz está en Puerto de las Brisas. Javier detuvo el taxi en la orilla de la calle. ¿Qué? Vine a comprar una pieza aquí en el depósito cerca de la central de autobuses y la vi bajando del autobús. No me vio, pero era ella, estoy seguro. Beatriz vivía en una ciudad vecina desde hacía 10 años. Normalmente no volvía a Puerto de las Brisas. Ella sabe algo, dijo Javier más para sí mismo que para Ricardo. Puede ser coincidencia, dijo Ricardo sin parecer creerlo. Puede ser, dijo Javier, también sin creerlo. Pasó el resto de ese día con un ojo en el espejo retrovisor del taxi, no por miedo, sino por una especie de preparación instintiva. Beatriz era una mujer que cuando aparecía sin aviso, aparecía con algún propósito. Y si ella había descubierto que Gabriela había hablado con él, las posibilidades de lo que podía hacer eran pocas, pero todas problemáticas. La llamada llegó a las 6 de la tarde. Era un número que él había eliminado, pero que aparecía en la pantalla del celular con una familiaridad que el reconocimiento automático de la memoria no permite borrar. Javier se quedó mirando el celular sonando por 4 tonos. Luego contestó. Beatriz. Javier. La voz era la misma, más dura de lo que había sido en los primeros años, más controlada de lo que había sido en los últimos. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono, en persona. Estás en Puerto de las Brisas. Una pausa pequeña que confirmó lo que él ya sabía. Estoy. Dime dónde estás. Javier pensó por un momento. Podía decir que no. Podía decir que no quería hablar. Pero había una parte de él que sabía que esa conversación era inevitable y que aplazarla no le servía a nadie. Plaza del Marino en 30 minutos. La plaza estaba cerca de la orilla, rodeada de bancos de concreto y jacarandas que estaban sin flor en esa época del año. Era un lugar abierto, público, donde no había forma de que la conversación se volviera otra cosa más que una conversación. Javier llegó primero.
Se quedó de pie cerca de uno de los bancos, las manos en los bolsillos de la chaqueta azul, mirando el mar que era visible entre los edificios bajos de la orilla. Beatriz llegó 8 minutos después. Tenía 47 años y cargaba esos años de una manera que solo las personas que han pasado por muchas cosas cargan. El cabello estaba diferente de como había sido cuando estaban casados, más corto y más canoso de lo que probablemente habría tenido si la vida hubiera sido más tranquila. Usaba una blusa sencilla y pantalones de mezclilla y caminaba de la forma en que siempre había caminado, con esa determinación de quien no le gusta llegar a ningún lado despacio. Se quedaron frente a frente por un segundo, sin decir nada. «Le mandaste una carta a Sofía», dijo ella. No era una pregunta. «Se la mandé». «¿Por qué ahora?» «Porque se abrió una puerta», respondió él, «y no iba a dejarla pasar». Beatriz lo miró con una expresión que él había aprendido a leer muy bien durante los años en que estuvieron casados. Era la expresión de quien está buscando la grieta en una pared para saber por dónde empujar. «Vas a confundirle la cabeza», dijo Beatriz, «o voy a darle una versión que nunca tuvo». Ella tiene la versión que necesita. Javier sintió el calor subirle al pecho, pero mantuvo la voz firme. «La versión que le diste tú, Beatriz. La versión de que me fui porque quise. Te fuiste, después de que hicieras imposible que me quedara. Y después de irme, intenté mantener contacto por años y tú lo impediste. Yo no impedí nada. La carta que mandé a casa de tu madre hace 12 años nunca llegó a Sofía. Tengo el comprobante de envío». El silencio que se instaló entre ellos tuvo una calidad diferente a los silencios anteriores. Beatriz miró hacia un lado, hacia el mar visible entre los edificios, y por un momento su expresión cambió de una forma que Javier no esperaba. No fue de enojo, fue de algo que no había visto en su rostro en mucho tiempo. Fue cansancio. «Javier», dijo ella, la voz un poco más baja, «¿crees que fue fácil criarla sola?» «Nunca lo creí». «¿Crees que fue fácil explicarle a una niña de 12 años por qué su papá ya no estaba en casa?» «Tampoco fue fácil para mí. Tú no estabas allí. Porque te fuiste sin dejar una dirección nueva». Se quedaron mirándose. Y entonces, en algo que Javier no esperaba, Beatriz se sentó en la banca de concreto con una lentitud que parecía de agotamiento por cargar esa conversación por mucho tiempo. «Necesitaba que dejara de esperarte», dijo Beatriz, con la voz aún más baja. Cada semana preguntaba cuándo iba a llamar su papá. Cada semana. Y yo no tenía respuesta. Y era más fácil. Se detuvo. Javier se sentó en la banca junto a ella, no pegado, pero cerca. «Era más fácil decir que yo había elegido», concluyó él. Beatriz no respondió, pero no lo negó. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». Javier se quedó mirando el suelo de la plaza por un momento. Había una paloma caminando en zigzag cerca de sus pies, picoteando algo que no estaba allí. «Entiendo que fue difícil», dijo por fin. «Pero, ¿entiendes que el precio de que fuera más fácil fue que Sofía creciera pensando que su papá no la quiso?» Beatriz entrecerró los ojos. «Ella tiene una vida buena», dijo Beatriz, pero había algo en su voz que era más defensa que convicción. «Tiene una vida construida sobre una mentira», dijo Javier sin brutalidad, solo con la claridad de quien ha dicho esa frase dentro de sí mismo cientos de veces y finalmente podía decirla en voz alta. El silencio que siguió fue largo. Beatriz sacó algo del bolsillo del pantalón. Era el celular. Lo miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión, y luego mostró la pantalla a Javier. Era un mensaje de Sofía, enviado esa mañana. «Mamá, recibí una carta de papá. ¿Sabías que intentó mandar una carta a la abuela hace 12 años? ¿Sabes algo de eso?» Javier sintió el corazón latir fuerte una vez. Beatriz guardó el celular de vuelta en el bolsillo. «Ella la recibió», dijo Javier. «La recibió. Y te está preguntando a ti». «Sí». «¿Qué vas a responder?»
Beatriz se quedó en silencio por un tiempo que pareció muy largo para ser solo pensamiento. Era el silencio de alguien que está abriendo un cajón que había cerrado hacía mucho tiempo y que no sabe exactamente qué va a encontrar al abrirlo. «Aún no lo sé», dijo finalmente. «Beatriz». Ella lo miró. «Puedes mentirle otra vez», dijo Javier. «Puedes decirle que no sabes nada, que la carta nunca llegó, que fue un error. Ella tendrá que elegir entre creerte a ti o creer en el comprobante. Y quizá elija creerte a ti, porque eres su mamá y porque es más fácil creer en la historia que ya conoce». Beatriz lo escuchó sin pestañear. «Pero si haces eso», continuó él, «y ella descubre más tarde que lo sabías, que lo ocultaste, la Sofía no te va a perdonar, no porque sea rencorosa, sino porque va a doler demasiado». Beatriz miró el mar. «¿Y si digo la verdad?», preguntó ella, muy bajito. «Entonces va a ser difícil para los dos por un tiempo, pero va a ser real». Se quedaron sentados en aquella banca por unos minutos más, sin hablar. El viento de la tarde llegaba del mar con un olor a sal que Javier había aprendido a asociar con los momentos importantes de su vida en aquella ciudad, como si el mar estuviera siempre allí como testigo de las cosas que realmente importaban. Cuando Beatriz se levantó para irse, se quedó quieta un segundo antes de dar la vuelta. «Si la Sofía quiere hablar contigo, no lo voy a impedir», dijo ella. «Es lo que puedo hacer ahora». Y se fue. Javier se quedó sentado en aquella banca un rato más, el viento despeinándole ligeramente el cabello, mirando el espacio donde Beatriz había estado. No era todo lo que él quería, pero era un comienzo. Esa noche le envió un mensaje a Gabriela. «La Sofía recibió la carta. Hablé con la Beatriz». La respuesta llegó 10 minutos después. «Lo sé. La Sofía me llamó. Está confundida, pero lo está procesando. Dale tiempo». Javier puso el celular en la mesa de noche y se quedó acostado mirando el techo por un largo rato. Dar tiempo era lo que había hecho durante 15 años. Era bueno en eso, pero había una enorme diferencia entre dar tiempo sin esperanza y dar tiempo sabiendo que del otro lado había una hija que había recibido una carta y que lo estaba procesando. Durmió esa noche. En los días siguientes, la vida continuó de la forma en que la vida tiene que continuar incluso cuando el interior está en turbulencia. Javier se despertaba, hacía café, salía con el taxi, hacía viajes, almorzaba en una fonda cerca del puerto, hacía más viajes y volvía a casa con las cuentas un poco menos apretadas y el corazón un poco más. Él había aprendido hace mucho tiempo que la rutina no era la enemiga de las cosas importantes. La rutina era lo que mantenía a las personas de pie mientras esperaban por las cosas importantes. Gabriela enviaba mensajes cada 2 o 3 días. Cosas breves, casi siempre neutras, que decían más por lo que no decían que por lo que decían. «La Sofía está bien. Hizo algunas preguntas sobre ti. Dale un poco más de tiempo». Y entonces, un martes por la mañana, mientras esperaba en una fila de taxis cerca del mercado, el celular sonó con un número que no reconoció. Contestó. «Bueno», una pequeña pausa del otro lado. «¿Eres mi papá?». Javier dejó de respirar por un segundo. La voz era adulta, segura, pero había en ella un pequeño temblor que reconoció desde un lugar muy profundo. Era el mismo temblor que la Sofía tenía a los 8 años cuando intentaba ser valiente, pero tenía miedo. «Sí», dijo él, la propia voz saliéndole con una dificultad que no había esperado. «Aquí es la Sofía». «Lo sé». Otra pausa, un poco más larga. «Leí tu carta 3 veces», dijo ella. «Está bien. ¿Y el comprobante?». «Sí». «¿De verdad lo enviaste?». No era una pregunta. Era alguien colocando un ladrillo nuevo en una pared que se había construido con ladrillos equivocados por mucho tiempo. «Lo envié», dijo él, «y lo intenté de otras formas también antes de eso. Pero el comprobante es lo único que tengo en papel». Sofía se quedó en silencio un momento. «¿Por qué no lo intentaste de nuevo después?», preguntó ella. La voz no era de acusación. Era de alguien que genuinamente quería entender. «Lo intenté por algunos años, pero sin dirección y sin número los intentos se fueron quedando sin salida. Y con el tiempo
Se detuvo, buscando las palabras correctas. Con el tiempo fui pensando que tal vez era mejor no aparecer, que quizás ya habías construido una vida y que mi aparición estorbara más de lo que ayudara. ¿Y por qué cambiaste de opinión ahora? Porque una puerta se abrió, dijo él, usando las mismas palabras que había usado con Beatriz. Y porque ese tipo de puerta no aparece dos veces. Sofía se quedó en silencio por un tiempo que Javier dejó pasar. No sé lo que siento, dijo ella por fin. Honestamente, una parte de mí está, no sé si es rabia o alivio o las dos cosas al mismo tiempo. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Mi mamá me llamó ayer. Sé que hablaron. Sofía se detuvo. Ella no dijo exactamente lo que pasó, pero dijo lo suficiente para que entendiera que la historia que tenía no era completa, y que ella tenía un papel en esto. Javier no dijo nada. No era el momento para agregar nada. No estoy lista para verte en persona, dijo Sofía. Necesito que sepas eso. No es rechazo, es que necesito procesar más antes de hacerlo. Lo entiendo. Pero puedo volver a llamar. Javier cerró los ojos por un segundo. Cuando quieras, dijo él. Ok. Sofía. ¿Qué? Recuerdo las sandalias amarillas, el día de la bicicleta, el cuarto lila. Silencio largo. Recuerdo el cuarto lila, dijo ella, la voz un poco más apagada. Lo pintaste en 2 días porque yo no quise esperar. Le di 3 manos porque dijiste que el lila estaba muy claro. Una risa pequeña vino del otro lado. Pequeña, pero real. Está bien, dijo ella. Hablamos luego. Y colgó. Javier se quedó con el celular en la mano por un largo rato. La fila de taxis se había movido y el coche detrás de él tocó el claxon suavemente. Avanzó en automático, sin pensar, la mirada perdida. Había cosas que 15 años no borraban. Esa tarde llamó a Gabriela. Ella llamó, dijo él. Lo sé, me contó. La voz de Gabriela tenía un tono diferente, más ligero. Estaba temblando cuando me llamó después, pero estaba bien. ¿Cómo está de verdad? Confundida. Pero confundida está bien, ¿sabes? Confundida es mejor que convencida de algo equivocado. Confundida significa que está reordenando. Hiciste mucho por nosotros dos, dijo Javier, sin necesidad. Yo necesitaba, dijo Gabriela. Había algo en la forma en que lo dijo que lo hizo pausar. Por tu mamá, dijo él. Una pausa del otro lado. Mi mamá tiene 71 años y vive a 3 horas de aquí, dijo Gabriela. No nos hablamos desde hace 6 años. Pleito familiar. Uno de esos pleitos que empieza pequeño y va creciendo hasta que nadie sabe exactamente por qué empezó. Pero ambos lados están convencidos de que el otro se equivocó. ¿Y ahora? Ahora me quedo aquí viéndote a ti y a Sofía tratando de reconstruir algo después de 15 años, y pienso que 6 años no son tan largos si actuamos antes de que se conviertan en 15. Javier se quedó callado un momento. ¿Ya intentaste llamarla? Estuve intentando llamar anoche. Directo, sin lograrlo. Mañana en la mañana llamo. Y si no contesta, entonces llamo de nuevo. Me enseñaste eso, de cierta forma. Se quedaron en silencio un momento. El tipo de silencio que existe entre dos personas que no se conocían desde hacía una semana y que de alguna manera se habían vuelto importantes la una para la otra de un modo que ninguno había planeado. Gabriela, dijo él. ¿Qué? Aquella noche, cuando despertaste en el taxi y dijiste mi nombre, ¿realmente estabas tan lúcida en ese momento? Una risa pequeña vino del otro lado de la línea. Estaba mucho menos borracha de lo que parecía, pero tenía miedo de llegar hasta ti de manera normal. El alcohol fue una excusa, una pausa. Una excusa pésima y un poco ridícula, lo sé. Javier sonrió de verdad por primera vez en muchos días. Fue una entrada muy inolvidable, dijo él. Lo sé, no la repito. Después de colgar, Javier se quedó sentado en el coche con el motor apagado y la tarde avanzando hacia el atardecer afuera. La ciudad se estaba encendiendo poco a poco.
Las luces de los comercios prendiendo, el movimiento de la calle cambiando del ritmo de tarde al de noche. Aún faltaba mucho por suceder, lo sabía. Sofía necesitaba tiempo para procesar. Beatriz necesitaba encontrar la forma de tener esa conversación con su hija que había estado posponiendo. La reunión entre padre e hija, cuando ocurriera, sería difícil, hermosa y aterradora al mismo tiempo. Había 15 años de ausencia, para encajar en un espacio que la memoria mantenía detenido, en un cuarto lila y en una bicicleta sin manubrio. Pero la puerta estaba abierta, y Javier había aprendido que las puertas abiertas merecían ser cruzadas. Pero había algo en esa espera que era diferente a las otras esperas que Javier había vivido en los 15 años anteriores. Antes, la espera era vacía. Era esperar por algo que tal vez nunca llegara, sin ninguna evidencia de que hubiera una abertura al otro lado. Ahora la espera tenía peso, tenía un número de teléfono. Tenía una mujer que conocía a su hija desde hacía 8 años y que había dormido en el asiento trasero de su taxi para poder encontrar valor. Una tarde de miércoles él estaba esperando en fila cerca de la central de autobuses cuando el celular vibró. Era Gabriela. «Me llamó hoy», dijo Gabriela. El corazón de Javier dio un salto. «¿Sofía?» Recibió la carta ayer. Se quedó despierta hasta tarde leyéndola. Está. Gabriela hizo una pausa por un momento. Está conmocionada. No en el mal sentido. En el sentido de que algo se movió. ¿Dijo algo en particular? Me preguntó si yo creía que decías la verdad. Y le dije que sí. ¿Y ella? Se quedó callada por un rato. Luego dijo que iba a pensar. Javier cerró los ojos por un segundo. Gabriela. ¿Crees que me va a llamar? Creo que tiene miedo de llamar, pero creo que lo hará. ¿Cuánto tiempo crees que tardará? Una pequeña pausa. Conozco a Sofía desde hace 8 años. Cuando procesa algo difícil, se queda más callada por unos días, hace su trabajo y luego actúa. Normalmente no tarda más de una semana. Javier se quedó con eso. Una semana era una semana. Había esperado 15 años. Una semana era casi nada, pero no era nada. Gabriela había mencionado antes que vivía en un departamento sola en la ciudad grande donde trabajaba, que se había divorciado hace 4 años de un matrimonio que había durado 3 años y que había terminado sin grandes peleas, solo con el silencio lento de 2 personas que habían notado demasiado tarde que eran mejores amigos que cónyuges. Lo había dicho de una manera desapegada, como alguien que ya había procesado y guardado, pero había una soledad de fondo que Javier reconocía porque la conocía muy bien de su propia vida. En una de las conversaciones, ella había mencionado a su madre de nuevo. Doña Elena tenía 71 años y vivía en una ciudad a 3 horas de donde Gabriela vivía. La pelea había comenzado, como Gabriela había descrito, con algo pequeño que fue creciendo. Una opinión dicha en el momento equivocado. Una respuesta dura que no había necesitado darse. Un orgullo de ambos lados que había convertido una semana de silencio en un mes en un año en 6. La diferencia entre tú y yo, dijo Gabriela en una de esas conversaciones, es que yo sé dónde está mi madre. Sé el número de teléfono, sé la dirección, sé que está bien porque tengo una prima que me manda noticias sin que ella lo sepa. La puerta está cerrada, pero tengo la llave. Solo que no había encontrado el valor para usarla. ¿Qué te lo impedía? Lo mismo que te impedía ir personalmente a buscar a Sofía. El miedo a llegar y ser rechazada. Pero dijiste que ibas a llamar por la mañana. Lo haré. Ya me he dicho eso unas 4 veces esta semana. Mañana por la mañana llamo. Javier había sonreído al escuchar eso. Gabriela. Fuiste hasta Puerto de las Brisas por algo mucho más difícil que una llamada a tu madre. Para mí esta llamada es más difícil. ¿Por qué? Ella se quedó callada por un momento. Porque Sofía no es mi culpa. La situación con mi madre sí lo es. Dije cosas que no debía. Y pedir disculpas de verdad da más miedo que hacer algo bueno por otra persona.
Javier pensó en eso durante mucho tiempo después de colgar. Había una sabiduría en esa frase que no esperaba venir de una mujer de 42 años que había entrado tambaleándose en su taxi con vestido negro y dinero cayendo de su bolsa. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. En los días siguientes, las llamadas entre Javier y Sofía se fueron haciendo más largas y más frecuentes. Comenzaron cortas, casi formales, con esa extrañeza de dos personas que se conocen profundamente en el recuerdo, pero no en presencia. Sofía llamaba generalmente por las noches entre semana, después de las 8, cuando ya había terminado el trabajo. Ella tenía una forma de hablar que mezclaba la objetividad de quien pasó años construyendo una empresa con la apertura de quien estaba, poco a poco, aprendiendo a confiar de nuevo. Ella contaba cosas de la empresa, él contaba cosas de los viajes. Eran conversaciones que parecían mundanas por fuera, pero que tenían un peso enorme por dentro, porque cada cosa que cada uno contaba era una forma de decir, estoy aquí, existo. Soy una persona real, con una vida real, y no solo una figura en un cuarto lila o en un comprobante de carta. También había momentos tensos. Una noche, Sofía preguntó directamente por qué había terminado el matrimonio. Javier se quedó en silencio un momento. Tu madre y yo teníamos problemas que ninguno de los dos supo resolver, dijo con cuidado. ¿Problemas de qué tipo? De comunicación, de expectativas diferentes. De dos personas que fueron creciendo en direcciones distintas y que tardaron en darse cuenta. ¿Tenías a alguien más? No. ¿Ella tenía? No era eso. Era solo el desgaste normal de dos personas que se fueron distanciando y que no encontraron el camino de regreso. Sofía se quedó en silencio un momento. Ella me dijo algo la semana pasada, dijo Sofía entonces. ¿Qué te dijo? Que escondió la carta porque tenía miedo de que yo quisiera irme a vivir con usted, que yo tenía 12 años y aún podía elegir, que tenía miedo de perderme. Javier se quedó en silencio. No digo que haya estado bien, dijo Sofía con una claridad que lo sorprendió, pero lo entendí, no creo que lo haya hecho con maldad. Lo sé, dijo él, nunca pensé que fue con maldad. ¿Estás enojado con ella? Lo estuve, por mucho tiempo, pero el enojo es muy pesado para cargarlo durante años. En algún momento lo dejé ir. Sofía se quedó en silencio un momento. Ella quiere disculparse contigo, dijo ella. No hace falta. Ella igual quiere. Dijo que necesita hacerlo por su bien. Entonces está bien. Hubo otro silencio y entonces Sofía dijo algo que Javier no esperaba. Estaba pensando en ir a Puerto de las Brisas el próximo mes, con Gabriela. Hay un cliente allá que tenemos que visitar de todas formas. Sería una buena excusa. Javier no dijo nada por un segundo. No necesitas excusa, dijo al fin. Lo sé, pero es más fácil tener una. Cuando quieras. Probablemente en la tercera semana de noviembre. Voy a estar aquí. Ok. Una pausa. ¿Papá? Era la primera vez. La primera vez desde que había llamado que usaba esa palabra. Javier sintió algo moverse en el pecho de una forma que no pudo contener por completo. Estoy aquí, dijo, con la voz un poco más áspera de lo que había planeado. La sandalia amarilla. Todavía la recuerdo tan bien. Y colgó. Javier se quedó por un largo tiempo sentado en la misma posición, el celular en la mano, la pantalla apagada. Afuera, la ciudad de Puerto de las Brisas continuaba con su ritmo de siempre. El mar estaba allí, como siempre lo estaba. Los postes de la calle se encendían uno a uno. Un vecino del piso de abajo encendió la televisión con el volumen alto, como de costumbre. Y él se quedó allí, en ese departamento pequeño, con una lista de cuentas por pagar en el cajón y un taxi amarillo estacionado allá abajo, sintiendo que algo había cambiado de una manera que no tenía nombre fácil, pero que era real. Había una hija que había dicho papá. Había una puerta abierta. El mes de noviembre llegó con un calor precoz que era típico de ciudades costeras en esa época del año.
Los árboles de guayabas de la Plaza del Marino estaban llenos de fruta, y el malecón se había vuelto más concurrido con los primeros turistas de la temporada. Javier se despertó temprano en la mañana del día acordado. Hizo café más esmerado de lo habitual, se puso una ropa que había lavado y planchado la víspera, y estuvo caminando de un lado a otro en el departamento pequeño por unos 20 minutos antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Gabriela había mandado mensaje a las 7:30. Llegamos a la ciudad. Sofía está nerviosa, pero bien. ¿Tú? Él respondió. Él, nervioso, pero bien. Volteó. Ok. Nosotros vamos al cliente primero, unas 2 horas. ¿Tú eliges el lugar? Javier se quedó pensando. No podía ser un restaurante demasiado elegante que creara presión. No podía ser un lugar demasiado ruidoso que dificultara la conversación. Necesitaba ser un lugar neutral, familiar, donde la gente pudiera quedarse sentada por horas sin que nadie lo notara. Mandó la dirección de la panadería 24 horas, donde se había sentado con Gabriela aquella madrugada. Era el lugar donde todo había comenzado de verdad. Perfecto, respondió Gabriela. Él llegó demasiado temprano y se quedó en una mesa del fondo con un café que se enfrió antes de que pudiera tomarlo. La panadería estaba diferente por la tarde, más concurrida, con familias y parejas de turistas compartiendo las mesas. Pero la mesa del fondo era la misma, la luz sobre ella era la misma, y el mantel de plástico a cuadros rojo y blanco era el mismo de cuando había estado allí con Gabriela a las 2 de la mañana. Ellas entraron a las 2:20. Javier las vio antes de que ellas lo vieran. Gabriela vino primero como quien abre camino, con un vestido floreado de día que era completamente diferente del vestido negro de semanas atrás. Detrás de ella venía Sofía, y Javier dejó de respirar por un segundo. Sofía tenía 27 años. Era alta, de cabello oscuro como el de él, y ojos que eran del color exacto de los ojos de su madre. Ella llevaba una ropa profesional, pantalón y blusa, pero cargaba un nerviosismo visible en los hombros un poco levantados y en la forma en que sostenía la correa de la bolsa con los dedos tensos. Pero lo que detuvo a Javier fue otra cosa. Era la forma de caminar de ella. Era exactamente igual a la de él. Ese paso firme, un poco amplio, que su madre siempre había llamado manera de marinero. La hija lo había heredado sin que él pudiera enseñarlo. Gabriela lo vio primero y le dio una sonrisa discreta. Luego tocó ligeramente el brazo de Sofía y señaló con la cabeza. Sofía miró. Se quedaron viéndose por un momento a través de la panadería. No había cómo describir exactamente lo que era aquello. Era reconocimiento y extrañeza al mismo tiempo. Era la sensación de ver a alguien que conoces completamente y al mismo tiempo no conoces nada. Eran 15 años tratando de caber en 2 segundos de mirada. Sofía caminó hasta la mesa. Javier se levantó. Se quedaron de pie uno frente al otro por un segundo, que fue muy largo y muy corto al mismo tiempo. Y entonces Sofía dijo, «Eres más viejo que en la foto». La voz salió con un temblor pequeño que claramente trató de controlar. «Creciste», dijo él. Ella soltó una risa que salió un poco nerviosa, un poco aliviada, un poco de todas las cosas que estaba sintiendo al mismo tiempo. «Claro que crecí, 15 años». «Lo sé». Gabriela se había quedado un paso atrás, fingiendo mirar el menú con una atención exagerada. Sofía jaló la silla y se sentó. Javier se sentó de nuevo. Se miraron por otro momento a través de la mesa pequeña. «Tienes mis ojos», dijo él. «Tienes mi manera de caminar», dijo ella. Javier sintió la garganta apretada. «Tu madre siempre decía eso». «Lo sé. Ella aún lo dice». Una pausa. «¿Te mandó algo?» Sofía abrió la bolsa y sacó un sobre doblado. «Dijo que no necesitabas abrirlo frente a mí, pero que quería que lo recibieras». Javier tomó el sobre. No lo abrió. «Lo abro después». Sofía asintió. Gabriela finalmente se sentó con ellos, pidió café y se quedó escuchando la conversación comenzar con la cautela de quien sabe que el momento es demasiado importante para apresurarlo. La conversación fue difícil al principio. Había preguntas que los dos querían hacer,
pero que ninguno sabía cómo hacer sin sonar como acusación o como excusa. Había silencios que eran necesarios. Había momentos en que uno de los dos comenzaba una frase y se detenía a medio camino porque lo que quería decir era demasiado para caber en las palabras disponibles. Pero también estaba el cuarto lila, y la sandalia amarilla, y la bicicleta sin manubrio, y mientras Javier iba contando esos detalles, uno por uno, como quien devuelve objetos guardados, Sofía iba escuchando con una expresión que cambiaba despacio, como el rostro de alguien que estaba, ladrillo por ladrillo, desmontando una pared que había construido con los materiales que tenía disponibles y que ahora necesitaba reconstruir con materiales mejores. Se quedaron en esa panadería por más de 2 horas. Al final, cuando las tazas estaban vacías y la luz del atardecer entraba por las ventanas en ángulo bajo, Sofía preguntó algo que Javier no esperaba. ¿De qué extrañas? De nosotros, quiero decir. ¿Qué es lo que más extrañas? Él pensó un momento. Escuchar que llamabas mi nombre desde dentro del cuarto cuando te despertabas. Te despertabas y decías papá antes de abrir los ojos, todas las mañanas. Sofía se quedó mirándolo. No me acuerdo de eso. Tenías 9, 10 años. No te ibas a acordar. Ella volteó el rostro hacia un lado por un segundo. Cuando regresó, había algo en sus ojos que ya no estaba intentando ocultar. Necesito tiempo, dijo ella. Necesitas saberlo. Lo sé. No va a ser de un día para otro. No tiene que serlo. Pero quiero intentarlo. Javier asintió. Yo también. Gabriela, que había guardado un silencio respetuoso durante la mayor parte de esa última media hora, puso la mano sobre la mesa entre los dos de un modo que parecía casi involuntario, como quien conecta 2 cables. Creo que esto fue el comienzo de una conversación muy larga, dijo ella. Lo fue, asintió Sofía. Lo fue, dijo Javier. Gabriela se mantuvo más discreta en el camino de salida, dejando que los dos estuvieran un poco más cerca, mientras ella fue al mostrador a pagar las tazas. Fue un gesto pequeño pero calculado, y Javier se sintió agradecido por ello. Sofía se quedó de pie ahí por un momento, la bolsa al hombro mirándolo con esa mezcla de sentimientos que había marcado toda la tarde. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo ella. «Claro. ¿Estabas esperando que llamara después de la carta?» «Lo estaba», dijo él honestamente. «¿Cuánto tiempo habrías esperado si no llamaba?» Javier pensó la respuesta por un segundo. «El tiempo que fuera necesario». Sofía asintió despacio, como alguien que recibe una respuesta y necesita tiempo para verificar si la cree. Gabriela dijo que la encontraste por accidente. Fue así. Subió a mi taxi, se durmió antes de dar la dirección. Ella me contó su propia historia. Dijo que había bebido más de lo que planeaba porque tenía miedo de llamarte. Ella también me dijo eso. Típico de ella, dijo Sofía con una sonrisa pequeña y verdadera. Es valiente de todas las formas, menos de las que importan para ella misma. Es su mayor defecto. No parece un defecto tan grande. No lo es, asintió Sofía. Es lo que la hace buena amiga. Enfrenta las cosas difíciles de los demás sin pestañear. Solo tiene dificultad con las suyas propias. Como su madre. Sofía lo miró con una sorpresa discreta. ¿Te contó sobre doña Elena? Me contó un poco. ¿Hablaron? Dijo que sí, la semana pasada. Sofía esbozó una sonrisa que era de genuino alivio. Gracias a Dios. Llevaba años deseando esto. Nunca lo admitía, pero se ponía mal cada vez que pasaba el cumpleaños de su madre sin que ella llamara. Siempre sabíamos cuándo era el día, porque se volvía más callada. Javier miró a esa mujer joven que había construido una carrera sólida, que sabía observar a las personas con cuidado, que había guardado una foto de él por razones que él no había preguntado, pero que no necesitaba preguntar. «Eres buena persona», dijo él. Sofía parpadeó, ligeramente sorprendida por la afirmación directa. «Aún no me conoces lo suficiente para saber eso. Conozco lo suficiente por la forma en que hablas de quienes amas». Ella se quedó en silencio por un segundo. «Vamos a tener tiempo para conocernos mejor», dijo ella al final.
Era una frase que sonaba como una promesa, cuidadosamente formulada para no ser más de lo que podía dar en ese momento, pero también para ser real. «Lo tendremos», asintió él. Gabriela regresó del mostrador con el recibo y dio una palmadita ligera en el hombro de Sofía. «Chicas, tengo una reunión a las 5». «Mentira», dijo Sofía, pero estaba sonriendo. «Total mentira», asintió Gabriela. «Pero pensé que ya era hora». Javier también se levantó. Los tres quedaron de pie por un momento. Gabriela fue la primera en moverse. Le dio un abrazo rápido a Javier, con la naturalidad de quien ya había pasado por mucho con esa persona en poco tiempo. «Gracias por el viaje», dijo en voz baja. Javier soltó una risita pequeña. «Gracias por haberte dormido en mi taxi». Sofía observaba aquello con una expresión que era casi de celos y casi de admiración al mismo tiempo. Cuando llegó su turno, se quedó quieta por un segundo. Luego se acercó y se detuvo justo frente a él, ojos a los ojos, con una seriedad que no era rigidez, sino atención. «Papá», dijo ella, por segunda vez con esa palabra, «estoy aquí». «Lo sé», y le dio un abrazo que no fue largo, pero fue real. Lo suficientemente apretado para que él supiera que era verdadero, lo suficientemente breve para que ella supiera que controlaba el ritmo. Era el comienzo, no era el final, y eso estaba completamente bien. Cuando ellas salieron, Javier se quedó sentado solo en la mesa por un rato más. La panadería estaba más vacía ahora, con la hora del café terminando y el movimiento de la tarde disminuyendo. Sacó el sobre de Beatriz del bolsillo donde lo había guardado. Lo abrió despacio. Era una hoja de papel doblada en 3, escrita a mano con una letra que él había aprendido a reconocer en décadas de matrimonio y de separación. Ella no pidió disculpas con esa palabra. No era de su estilo. En cambio, había escrito sobre las cosas que recordaba de la época en que los tres eran una familia, sobre momentos que ella también había guardado, sobre el día en que él se había quedado despierto toda la noche con Sofía enferma a los 3 años, sobre la forma en que arreglaba cosas en la casa con una paciencia que ella había reconocido tardíamente como cuidado, sobre cuánto había deseado, a lo largo de los años, que Sofía pudiera tener papá y mamá. Al final, había escrito solo: «Me equivoqué, y tardé demasiado en admitirlo, pero fuiste un buen padre mientras pudiste serlo». Javier dobló la carta de nuevo, la guardó en el bolsillo y se quedó mirando por la ventana un momento. Afuera, la tarde se había convertido en atardecer. El cielo estaba color naranja sobre los edificios de la orilla, y en alguna calle más adelante, un niño gritaba de alegría en un juego que él no podía ver, pero podía imaginar. Quedaba mucho por hacer. Había conversaciones difíciles que aún debían ocurrir, verdades que aún debían decirse, y la reconstrucción de una relación que se había interrumpido a la mitad era un trabajo que no tenía plazo y que exigiría paciencia de ambos lados. Pero había una hija que había dicho que quería intentarlo. Y había una carta de una exesposa que había hecho las paces con su propia conciencia, de una forma que, Javier sabía, también había costado mucho. Y había una empresaria que había dormido en su taxi una noche de lluvia y que había despertado diciendo el nombre que lo cambió todo. Salió de la panadería, se detuvo en la acera y miró al cielo por un momento. Le envió un mensaje a Gabriela. «Gracias». La respuesta llegó rápido. «Cuídala por mí». Luego, después de un minuto, «Mi mamá contestó hoy en la mañana. Estuvimos 1 hora al teléfono, ya era hora». Javier sonrió al celular en su mano. Ya era hora. Caminó hasta el taxi, amarillo y viejo y lleno de las historias de 2 décadas de viajes. Entró, puso la llave en el encendido y se quedó un momento sin arrancar el motor. Había un desfile de recuerdos que iba y venía a lo largo de toda esa tarde, y los dejó pasar sin intentar retener ninguno. El cuarto lila, la sandalia amarilla, la bicicleta, la carta que había enviado y que había llegado demasiado tarde para hacer una diferencia, pero que de todas formas la había hecho, y una mujer de vestido negro cayendo en el asiento trasero del taxi una noche de lluvia, diciendo su nombre como si supiera que aquello era el comienzo de algo. A veces, pensó Javier,
Las puertas se abren de donde menos lo esperas. Y lo que importa no es la forma en que la puerta se abre, es que tú estés del lado correcto cuando se abre. Arrancó el motor y se fue al siguiente lugar al que necesitaba ir. Fin de la historia. Cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos estás viendo. Deja un comentario con lo que sentiste. ¿Crees que Javier hizo bien en confiar en Gabriela desde el principio? Queremos leer tu opinión. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.